Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Si alguien me oye bien, que me lo diga, por favor. ¿Mm? ¿Se escucha? ¿Sí? Hola, ¿se escucha lo que digo? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Vale. Sí, se escucha, muy bien. Sí, muy bien. Vale. Un poco de agua. Pues muy bien, qué bien. Aquí estamos en el segundo mini taller en cuarentena. ¿Mm? Bueno, mini taller por llamarla de alguna manera. Bueno, ya empezamos, ¿sí? Pues quería empezar, había pensado empezar hablando de una cosa y luego a ver si soy capaz de unirla con otras cosas. Eh, pues sí, ya está, ya estamos, ya hay mucha gente. Vale, empiezo. Pues hace unos años, bueno, cuando conocí a mi mujer, conocí a su abuela, que se llamaba Doña Luz. Entonces, su abuela tenía, creo que se llama Alzheimer, ¿no? O sea, como que ya no recordaba lo que, no recordaba casi nada de lo que había pasado últimamente. Entonces, ella solamente recordaba historias del pasado, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo de la familia estaba acostumbrado a que ella estuviera diciendo todo el rato las mismas cosas. Entonces, yo cuando la conocí, ¿no? Cuando no conocí a Doña Luz, pues me di cuenta de esta característica suya, que era que contaba todo el rato lo mismo y preguntaba todo el rato lo mismo. Entonces, a mí, bueno, la verdad es que a mí me hacía gracia, porque más también era una mujer muy graciosa, y entonces yo me empeñaba en contestar todas las veces que me hacía la misma pregunta, se las contestaba como si fuese la primera vez que me la preguntaba. O sea, yo realmente me empeñé en eso. O sea, quiero decir que para mí no era algo desagradable, ni siquiera incómodo, era algo, me parecía genial. O sea, era una persona que te preguntaba todo el rato dónde vives. Y yo le decía dónde vivía. Y se lo volvía a decir, se lo volvía a decir. Bueno, la consecuencia de esto, la consecuencia graciosa es que ella al final me empezó a reconocer y sabía dónde vivía, o sea, y sabía cosas de mí porque yo se las estaba contando todo el rato y se las contaba con despacito y se las contaba con tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, me di cuenta ahí que realmente luego las anécdotas que ella contaba, que eran siempre las mismas, siempre contaba, pues no sé, tenía como 10 anécdotas y siempre contaba las mismas, ¿no? Me di cuenta que es que en esas anécdotas que ella contaba, ¿no? Realmente es donde estaba, digamos, el núcleo emocional de su vida, ¿verdad? Era como, como donde se concentraban todas las emociones que había importantes de su vida. Entonces, para mí era muy importante porque ella, cada vez que me contaba esa historia, es que ella estaba disfrutando de esa emoción de nuevo. O sea, estaba volviendo a disfrutar de esa emoción que había sentido aquella vez que vivió eso. Entonces, esto, claro, para mí fue un descubrimiento, fue muy importante para mí porque me di cuenta de que a mí realmente me pasaba lo mismo, bueno, no sé si en el mismo sentido, pero sí que me pasa que yo tengo la sensación de estar siempre diciendo lo mismo. Entonces, claro, esta sensación de estar repitiendo siempre lo mismo, siempre los mismos conceptos, y siempre me da la sensación de que a veces soy muy repetitivo, que soy un pesado, que soy como un viejo ya, repitiendo las mismas anécdotas. Pero claro, en realidad es que eh, creo que es muy importante también entender que
que a mí, por ejemplo, hay frases o conceptos o ideas, ¿no? Que me han costado 10 años entenderlas. O sea, digamos, yo entendía las palabras, entendía perfectamente a qué se refería esa frase, ¿no? Pero entenderlas de verdad hasta un punto como para ponerlas en funcionamiento, me ha costado mucho tiempo. Entonces creo que realmente mi trabajo es repetir las mismas cosas con el mismo cariño con el que escuchaba a Doña Luz, ¿no? Con el mismo, con la misma, con la misma calma con la que escuchaba una y otra vez sus historias, repetir las mismas cosas una y otra vez. Y hay personas con las que yo he trabajado, que a lo mejor las he visto 10 veces, o he hecho 10 sesiones, bueno, las que más, que a lo mejor les he repetido todo el rato lo mismo, pero eso he tenido que repetir con la idea de que ese es mi trabajo realmente. Mi trabajo no es otro, simplemente es conseguir que esa persona entienda, ¿no? Pero entienda no de una manera racional, sino que llegue a asumir, o sea, como a integrar y poder ponerlo de manifiesto esas ideas, ¿no? Que en realidad son muy pocas, pero son siempre las mismas. Entonces, bueno, esto me parecía interesante como introducción para aquellas personas que a lo mejor piensen que ya saben las cosas, mmm, que, que se den el espacio también, o sea, que es un poco lo que hago yo. Y yo creo que para mí es un poco lo que me mantiene en cierta humildad, ¿no? De decir, a ver, yo las cosas me ha costado mucho entenderlas, o sea, llevarlas a ponerlas en práctica, realmente tener conciencia, entendiendo la conciencia como que es una acción real, ¿no? No es solamente entender una frase y decir, ¡ay, qué frase tan chula! ¿No? ¡Qué guay! ¿No? O sea, a mí no me interesa nada, ¿no? No quiero estar diciendo cosas guays todo el rato, porque para eso ya tenemos un montón de cosas guays en la cabeza, ¿sabes? Lo interesante es que haya 4 cosas, que con esas cosas se puede crear pues realmente muchísimo, un universo entero, y se puede poner muchísimo en funcionamiento. Entonces, por eso, bueno, esto simplemente era como introducción para ver que eh, en realidad, el mismo que con ese cariño, era la manera de explicar que ese cariño con el que puedes llegar a escuchar a una persona, a un viejo, ¿no? Que te está contando la misma anécdota. ¿Por qué? Porque él está viviendo esa emoción. Y da igual que le haya contado 1000 veces, porque para esa persona es como si la viviera de nuevo, porque las emociones no tienen, en las emociones no hay tiempo. Entonces, de la misma manera que se puede hacer con otra persona, es no escuchar y escuchar porque esa persona le tienes cariño, o porque sabes que le emociona contar ese chiste una y otra vez, o por todo eso. De la misma manera hay que hacer, bueno, o es lo que yo hago conmigo, ¿no? Entender que no sé, darme también el perdón, ¿no? De no ser capaz de llevar las cosas a cabo inmediatamente, aunque las entienda. Por otra parte, tampoco hay que dormirse, ¿vale? Pero tampoco hay que machacarse, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo hago. Y bueno, y quería empezar leyendo un fragmento del Gran Fin, porque, bueno, el Gran Fin es un libro que ya el que lo conozcas, si ya lo conoces, pues sabrás que es un libro que yo en realidad no tengo la sensación de haber escrito, ¿no? Yo no creo que haya escrito este libro, sino que este libro ¿cómo se dice? Me ha sido dictado. Seguimos en directo, ¿no? O sea, ¿alguien me puede decir si se está conectando bien esto? Porque no me da la sensación de que sea... ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, si alguien me lo puede decir, se lo agradezco. Porque por cierto, sí, es que he estado teniendo problemas con el wifi. Sí, vale, genial. Y pues me han dicho que está saturadísima la línea, que es lo único que nos quedaría, que nos quedásemos sin wifi, pero bueno. Bueno, entonces lo que estaba contando aquí, sigo con mi rollo. Vale, genial,
Muchas gracias. Bueno, entonces, el libro de Gran Fin, ¿no? Como que yo sinceramente tengo la sensación de no haberlo escrito yo, ¿no? Que esto como que me fue dictado por una entidad que yo le llamé la entidad rectora, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues me dictó una serie de textos que yo tengo la sensación de no haber, que yo no podría escribir. De hecho, a mí me ha costado mucho también entender estos textos y he tenido que vivir también, o sea, que he tenido que ser verdadero para que esto que se ha publicado en mi nombre, yo realmente lo pudiera poner en funcionamiento. Entonces, el primer texto, ¿no? Que es este, bueno, se ve al revés, ¿no? Pero bueno, que dice: el gran fin llega. El gran fin trae la destrucción de todas las instituciones que has creado y que crees que te gobiernan, ¿no? El gran fin llega. ¿Por qué el gran fin llega? ¿Llega sí o no? O sea, sí o sí, digamos que llega, lo quieras o no. El gran fin llega. Porque esto lo que significa es que cuando haces, o sea, cualquier decisión, tú puedes tomar cualquier decisión que quieras, pero siempre se va a manifestar la verdad. Y si no se manifiesta ahora, se va a manifestar dentro de 10 años, o dentro de 20, o dentro de lo que sea, pero se va a manifestar. O sea, si tú, bueno, pues estás en un trabajo que no te gusta nada, pero estás simplemente por asumir, o sea, porque crees que es un buen trabajo, porque crees que socialmente está bien, porque te pagan un buen sueldo aunque no te guste, bueno, ese tipo de cosas, al final se va a acabar manifestando, pero se va a manifestar de alguna manera, pues se va a manifestar en tu desazón interna, en tu malestar, o se va a manifestar en que te echan, o lo que sea. Entonces el gran fin llega. El gran fin llega. Eso es así. Entonces, y con el gran fin, lo que pasa es que te llega también la oportunidad de que asumas, ¿no? Que es la destrucción de todas las instituciones, ¿no? Todas las instituciones que has creado, porque claro, las instituciones es verdad que al final es lo que tú has asumido, asimilado, ¿no? Has asumido ciertas creencias, ¿no? Incluso que sí que pueden llegar de otro sitio, pero tú las has asumido y las estás reproduciendo, ¿no? Entonces el gran fin llega porque y al llegar es la destrucción de esas instituciones, ¿no? Y que tú has creado y que crees que te gobiernan. O sea, que claro, al haber integrado esas ideas, ¿no? Pues al final eso te está gobernando. Entonces, ¿a qué llamo yo a las instituciones? Las instituciones son las creencias, claro, las creencias. Al final, tú asumes una creencia. Tú puedes decir, no, es que mi madre siempre me decía que era un vago y entonces al final, pues, lo he integrado. Vale, pero sí, te decía que eras un vago, pero te decía... no concibo la posibilidad de que alguien te dijera solamente una frase todo el rato. Entonces te diría muchas cosas, pero tú has asumido esa, ¿por qué? Porque esa te da identidad, en esa te identificas. Entonces eso se ha convertido en una institución para ti, ¿no? Esa creencia se ha convertido en una institución y esa creencia que se ha convertido en una institución te está gobernando. ¿Por qué? Te está gobernando en tu vagancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el gran fin? El gran fin, cuando llega... porque tiene que llegar, entonces en ese momento te da la oportunidad de que se manifieste esta destrucción de las instituciones, ¿no? De las creencias. Entonces, ¿cómo se manifiestan las creencias interiormente? Pues bueno, o sea, digamos que como yo lo veo, que un poco lo veo yo como un poco... la mente la veo como un cuento de hadas, ¿no? La veo como un cuento de hadas. Por eso me gustan tanto los cuentos de hadas y los cuentos tradicionales, porque, digamos, reconozco mi mente ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues la mente, digamos, estas instituciones que nos gobiernan, ¿no? Que están gobernando, que son esas ideas, esas creencias que impiden que tú te expreses, ¿no? O que tú, bueno, que te expreses o que des lo máximo de ti, siendo lo máximo, no es lo máximo respecto al mundo, es lo máximo respecto a ti. Entonces, no es una cuestión de competencia ni nada, es una cuestión de estar en lo máximo tuyo, no
o sea, no sé, a mí el lenguaje este tipo de consigue lo que quieres, todo, bueno, eso me parece que tiene mucho que ver con el mundo. Entonces, yo creo que es lo máximo respecto a ti. Entonces, eh, estas instituciones se manifiestan digamos, a través de pensamientos, lógicamente, y pensamientos que luego ya vamos integrando, ¿no? Entonces, yo como llamo estos pensamientos, digamos que yo diferencio los pensamientos que son naturales de los pensamientos que son instituciones, ¿no? O sea, instituciones que al final he asumido que son externas. Entonces, como llamo, yo les llamo estorbos, ¿no? O sea, a estos pensamientos que no me permiten ir a donde yo necesito ir, les llamo estorbos, porque realmente son estorbos, son como barreras que no te permiten seguir, ¿no? Es como si fuesen barreras que estuvieses en el campo y hubiese barreras que no te permiten seguir. Entonces, estos estorbos son ese tipo de pensamientos que cuando vas a hacer una cosa o simplemente la piensas, ya te están diciendo que no. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estos pensamientos los exteriorizamos a través de personas. Entonces, entonces ¿qué hacemos? Pues bueno, que es lo que hemos hecho todos y seguimos haciendo. Yo el primero, que es que le cuentas algo a alguien y esa persona te dice te dice eso que tú ya piensas, entonces dices, ah, claro, es que como me ha dicho no sé quién esto, ya se me han quitado las ganas. Claro, en realidad estás ahí engañándote porque tú primero has ido a pedirle permiso a esta persona y esta persona te ha dicho lo que le da la gana y al final, ¿qué pasa? Pues que como tú ese pensamiento ya lo tienes integrado como institución, entonces te impide, o sea, digamos, te quedas ahí, ¿no? Entonces dices, oye, ¿qué te parece? Que es que he pensado que voy a escribir una novela sobre yo qué sé, Napoleón y el otro persona te dice, pero ¿tú qué sabes de Napoleón? Si tú no tienes ni idea, pero... Y claro, como tú ya tienes eso dentro, dices, la verdad es que sí, ¿para qué voy a perder el tiempo escribiendo esto si mejor no lo hago, ¿no? Pues claro. Entonces, claro, pues estos estorbos, digamos, para mí ha sido totalmente imprescindible localizarlos, ¿no? Saber qué pensamientos de los que yo tengo, digamos, son naturales, o sea, que me permiten avanzar y cuáles simplemente son esos que quieren que siga un poco en ese círculo, bueno, pues ese círculo vicioso, ¿no? O ese círculo interno bueno, de protección, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final estos pensamientos, ¿no? Lo que están tratando de hacer es protegerte, como digamos todas las instituciones externas también nos protegen, ¿no? Claro, nos protegen. Entonces, claro, si al final esto también son relaciones que lo externo y lo interno al final no deja de ser lo mismo. Entonces, muchas veces simbolizamos esa necesidad de protección interna, ¿no? Lo hacemos en instituciones externas, pero es porque tenemos esa institución integrada dentro, ¿no? De cada institución yo no soy capaz de hacerlo, entonces si tú no eres capaz, entonces siempre vas a buscar situaciones externas en las que se demuestre que no eres capaz o situaciones en las que se te demuestre que otras personas son más capaces que tú. Entonces, bueno, pues esto siempre eso es una estructura que siempre está funcionando. Entonces, bueno, claro, pues eso, los estorbos eh, hay que localizarlos. Y entonces, digamos, si yo ahora mismo, o sea, yo esto es una de esas cosas que siempre digo y siempre repito y repito, y bueno, pero me parece muy interesante porque a mí de verdad, o sea, ya te digo que me ha costado mucho entender las cosas y me ha costado y me sigue costando mucho, o sea, entonces no es una cuestión aquí de quién sabe más ni nada, sino que es que a mí me cuesta mucho, me ha costado mucho entender ciertas cosas y ponerlas en práctica, o sea, no sé, entonces, pues eso, si yo tengo sed ahora mismo, ¿no? Ahora mismo tengo sed. Y en mi sed, ¿no? Y la botella que tengo aquí al lado, pues simplemente pues con mi mano llego, o sea, mi mano llega, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede haber qué es lo que hay entre esa sed y la botella, ¿no? Entre yo y la botella.
o sea, no hay nada, no hay nada. Bueno, sí, pero hay algo muy importante, hay algo que está en mis pensamientos. O sea, entre que yo cojo, alargo la mano y cojo la botella o no la alargo, están mis pensamientos. Entonces, yo puedo simplemente coger la botella y bebérmela. ¿Por qué? Porque ese pensamiento simplemente es como, bueno, tengo sed y cojo la botella y me la bebo. Pero luego puede ser, hay pensamientos que serían estorbos en este caso, que serían, bueno, ¿cómo vas a beber ahora si estás hablando? Puede ser muy molesto para todo el mundo, vas a cortar el hilo, es de mala educación, ¿no? Porque quizás tal. Entonces, claro, ahí, digamos, es verdad, te estás haciendo pis en medio del cine y no vas a ponerte a mear en medio de la sala. Pues claro, digamos, digamos que estas cosas tienen su sentido, o sea, tienen su sentido, por supuesto. Pero lo que pasa es que hay veces que realmente es un sentido como o sea, igual que la protección. Todos cerramos la puerta por la noche, pero una cosa es que cierres la puerta, cierres también la puerta de tu cuarto y le pongas 7 llaves y te pongas con un bazooka en la cama. Pues claro, ahí ya la protección, o sea, hay los límites entre permitir y impedir, ¿no? Pues claro, son delicados. Entonces, por supuesto, yo digamos, desde... Ay, vale, perdón. Sí, que... ¿Seguimos? Sí, es que ha sonado una alarma y se ha parado esto. Bueno, entonces sigo. No estoy leyendo ahora mismo los comentarios porque si no pierdo el hilo. Luego si eso, puedo poner un espacio para hacer preguntas, un ratito para hacer preguntas. Bueno, espero que esto se esté entendiendo. Lo de lo de estos pensamientos que no te permiten avanzar. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que están tan integrados estos que cuando tú piensas, pues es que es lo mismo que dije el otro día. Lo vuelvo a repetir, pero viene el caso. Si tú dices, es que realmente, no sé, me gusta escribir, no sé por qué, pero me gusta escribir. Entonces dices, bueno, pues, dices, pero es que escribo muy mal. Bueno, pues vale, claro, escribes muy mal. Pues igual que es la primera vez que te dieron una bicicleta, pues no podías hacer la Vuelta a España, obviamente. Pues primero tienes que empezar a mantener un poco la posición de la bicicleta, lógicamente. Entonces, pues es lo mismo, me gusta escribir. Bueno, pues si te gusta, pues hazlo, ¿no? Ponte a escribir. Dices, ya, pero es que no sé si estoy perdiendo el tiempo. Claro, ahí está la cuestión. Dices, bueno, en realidad, pues es lo mismo. Ponte a hacerlo. O sea, bueno, si te gusta, es que ahí hay algo bueno, y hay un gusto. O sea, dices, ahí estás pensando con un pensamiento externo, ¿no? Que eso sería un estorbo. Es como, ¿estaré perdiendo el tiempo para el resto de la humanidad? Pues hombre, pues eso no lo sabemos, porque el resto de la humanidad ni la conocemos ni tenemos capacidad de conocerla. Entonces, ¿a ti te gusta eso? Pues vale, pues entonces por ahí hay algo bueno. Entonces, si luego quieres, o sea, dices, si es que no sé si voy a sacar nada bueno de esto, dices, bueno, pero si, desde luego, si no empiezas a hacerlo, ¿cómo vas a saber si va a salir algo bueno? O sea, quiere decir que al final no te queda más remedio que hacerlo. Entonces, obviamente, esos estorbos te van a decir, no pierdas el tiempo con esto no tal, pero es que claro, al final respecto a las cuestiones creativas, perder el tiempo o ganar el tiempo, pues es muy relativo. Como ya dije el otro día, que pues eso, es muy relativo. O sea, que realmente para ganarle a los estorbos, al principio, una cosa importante es la de perder el tiempo. O sea, por eso me repito, ¿no? Y alguien dirá, oye, ¿te estás repitiendo otra vez con lo de perder el tiempo? Pues sí. ¿Por qué? Porque eso es una idea que no es tan sencilla de entender. O sea, realmente que te permitas perder el tiempo y que ese perder el tiempo al final sea un espacio de conciencia, ¿no? De realmente donde estás aprendiendo algo de ti. O sea, estás aprendiendo a repetir unos patrones, pero que te pueden llevar. Porque al final, ¿qué más te da si tú te pones a escribir y eso, a lo mejor eso te lleva a otro sitio? Ese es el principio nada más. Entonces, estas instituciones, al final, están ahí para protegerte y siempre es lo mismo, para protegerte para que no vayas a un sitio, para que no salgas a un lugar, para que no sueltes algo. Entonces, eso que no quieren que sueltes es algo que obviamente es valioso, claro que es valioso, pero, 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 pero
eso valioso te impide avanzar. Entonces, no sé, realmente es como una paradoja, realmente. Aquí hay una paradoja, que es la de que o, o avanzas o te quedas con eso tan valioso que no te permite ir a ningún sitio, ¿no? Que es, bueno, eso pasa mucho con la gente que ha estudiado mucho, muchas veces, ¿no? Que tienen como una... Saben tanto, saben tanto, saben tanto, pero eso es como que les mantiene un poco en la inactividad. ¿Por qué? Porque eso les impide poner algo en el mundo, porque tú, sobre todo si es en relación a lo creativo, claro, o al artístico, si tú conoces a toda la historia del arte o has leído a todos los grandes novelistas y no has creado o sea, ya has entrado, digamos, desde el no saber, ¿no? Claro, desde un poco como con un exceso de respeto, ¿no? Porque, o sea, como sin saber que tú cuando estás leyendo una novela, ¿no? Tú no estás leyendo una novela pura, o sea, estás leyendo todo lo que se ha dicho esa novela. O sea, no es lo mismo leerte un texto que te pasa a un amigo que leerte el Quijote, porque el Quijote ya tiene como un aura alrededor de ese libro que tiene, o sea, es como eso creo que le llaman capital cultural o algo así, pero bueno, da igual. Pero bueno, es como que tiene un montón alrededor. Entonces, eso hace que si tú entras ahí, si tú entras desde ese no saber, o sea, o al revés, desde ese conocimiento de todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha pintado, todo lo que se ha construido en el mundo, dices, Dios mío, yo voy a ser incapaz de hacer nada, absolutamente nada que pueda competir con eso. Pero claro, tú no estás compitiendo con un libro que se escribió en tus condiciones, estás compitiendo ya con todo lo que hay alrededor de ese libro, ¿no? Por eso es muy bonito una vez que le preguntaron creo que fue a Jean Cocteau, ¿y qué salvarías del Prado? Y él me parece que dijo, pues las meninas. Y entonces le preguntaban a Dalí, bueno, ¿y tú qué salvarías del Prado? Y dice, yo salvaría el aire que hay alrededor de las meninas, claro. Y en realidad yo creo que estaba hablando de esto, ¿no? De eso que al final tiene el arte, que es como lo que recubre algo que en realidad es un cuadro, es una pintura, pero ya es como toda la acumulación que han puesto ahí. Entonces, claro, si tú te dejas llevar por eso, en realidad es como, ¿qué aporto y qué puedo aportar yo? La cuestión aquí está en que la solución a esto es muy sencilla, es que tú puedes aportar porque o sea, tú puedes aportar porque estás aquí y estás vivo. Si no, no es que no estarías. O sea, es quiero decir, si no hubiese si lo que tú eres no pudieses aportar algo, yo no digo que vaya a aportar eso, que vaya a ser algo a nivel mundial o a nivel local o a nivel, eso da igual, o sea, algo que a ti que tengas la sensación de que eso está aportando, pero si no hubiese esa posibilidad, es que no estarías vivo, desaparecerías. Entonces, por esa misma razón es que, no sé, no tendríamos hijos, no haríamos nada, porque es como que ya se ha hecho todo. Entonces, claro, eso simplemente... eso es simplemente lo que se llama, por eso, ahí es donde se insertan los estorbos, ¿no? En esas ideas que son esas instituciones que te impiden avanzar, ¿no? Entonces, para mí es muy importante conocer tus estorbos, qué es lo que quieren de ti, o sea, digamos, que es lo mismo, es como, ¿qué quiere el miedo de ti? Pues que estés en un sitio. ¿Qué quieren los estorbos de ti? Pues que estés en un sitio. Entonces, si ese sitio no es el sitio en el que tienes que estar y lo sabes, ¿no? Si hay algo más, si tienes ¿cómo se dice? Si tienes la inquietud de que hay algo más, tienes que hacerle caso a esa inquietud. Entonces, pues, ahí el estorbo te va a decir, y si esa inquietud es falsa, es como, es que si fuese falsa no la tendrías. O sea, quiero decir, esa inquietud es verdadera porque está. Entonces, que sea de esa manera o sea de otra, o que tú tengas que hacerlo de una manera o tengas que hacerlo de otra, claro, ahí también está tu capacidad de romper con el hilo de la creencia, ¿no? La creencia se mantiene, es como un hilo, ¿no? Y se mantiene, entonces va pasando se pasando durante toda tu vida, e incluso pasa de generación en generación, ¿no? Y entonces, digamos, la capacidad
que tienes es la de transformar esa creencia. Pues esa es la creatividad. La creatividad verdaderamente no es lo que se manifiesta en objetos y en poemas y en libros. No, no. La creatividad es la capacidad la capacidad de transformar una creencia que está totalmente interiorizada, integrada. Entonces, ¿por qué? Porque eso no es que mierda, perdón, que es que se me ha saltado otra alarma. No es que cuando dicen lo de crear tu propia realidad, crear tu propia realidad, no es que tú digas, uy, esta mesa es de madera y tiene, no sé, tiene cajones y yo voy a crearla de repente, mañana va a ser la mesa de plástico y sin cajones. Pues no, a ver, eso, o sea, digamos, el mundo objetivo está ahí. No, lo que tú puedes cambiar es tu percepción de esos objetos. Entonces, esa es la verdadera creatividad. Tú a lo mejor has visto esa mesa una y otra vez y tienes un montón de incluso emociones respecto a esa mesa, porque en esa... Sí, las alarmas son para... eh, eso. Tú tienes un montón de emociones respecto a esa mesa, ¿no? La has visto un montón de veces, ya es como que sabes que... Es como lo que contaba al principio. Tú dices, ya está aquí este viejo que me está contando otra vez la misma historia. Pues no es la misma historia, porque en esa historia, dentro de esa historia que se repite y se repite y se repite, ¿no? O sea, y pueden repetir, hay un sentimiento que es puro, que es nuevo. ¿Por qué? Porque no está en el tiempo, o sea, es puro, igual que en esa mesa que tú ya has visto un millón de veces, hay algo que es puro, y eso es lo que te impide estar viendo la creencia. Por eso transformar la realidad no es que tú digas voy a transformar y el mundo va a ser de repente de otra manera. No, es como que tú cambias tu creencia, ¿no? O sea, transformas tu creencia básicamente a través de estas instituciones que te están gobernando, y entonces el mundo puede producirse de otra, o sea, puede verse, o sea, lo vas a ver de otra manera, aunque siga siendo el mismo, lo vas a ver de otra manera, y entonces esa manera nueva que ves el mundo hace que al final tu acción en el mundo sea distinta y el mundo se relacione de distinta manera contigo. Entonces, bueno, es al final, yo creo que es más sencillo que todo, bueno, que mucha historia que se pone respecto a esto, ¿no? Entonces, por eso digo que, no sé si lo he dicho ya, que es muy importante conocer los estorbos, ¿no? Que conozcas tus estorbos, ¿no? Entonces, los estorbos son esas ideas que siempre te van a decir no sé qué. Y al final, bueno, es importante conocer los estorbos, y si tú no los escuchas en tu mente, entender cuándo estás obligando a otras personas a que te los digan, ¿no? ¿Para qué? Bueno, porque es la misma función. La función es que tú quieres escuchar eso. Entonces, si tú dices, pues voy a hacer esto, y dices, pero ¿de verdad quieres hacer esto? De verdad, pues eso, sea, quiero decir, lo que te diría, ese papel muchas veces ¿quién lo cumple? Pues los padres. ¿Por qué? Pues porque los padres, digamos, siempre tienen esta ansia de protección, y entonces, bueno, pues es lógico que muchas veces cuando, no sé, pues cuando los hijos que están que están casi en otro mundo, ¿no? Porque tienen otros códigos. Entonces cuando dicen que van a hacer algo, claro, si ya dicen que van a hacer algo es que están pidiendo permiso. Entonces, si dicen que van a hacer algo que dentro del código de los padres no tiene sentido, ¿no? Porque ellos no lo entienden, que eso tenga un valor, entonces les dicen lo que piensan, y entonces el hijo piensa, es que mis padres no me apoyan, es que no me entienden. No, es que tú querías escuchar eso. Tú querías escuchar eso porque esas ideas las tienes tú, las has integrado dentro de ti como instituciones. Entonces, esas instituciones las tienes tú, te están gobernando, entonces tú pones a
a tus padres en la tarea de que te digan eso. Y al final dices, joder, es que mira que lo que me dice, no sé qué, me trata fatal, me dice esto otro. Y dices, ya, no, pero no, es que ahí eres tú. Entonces, bueno, pues eso, conocer los estorbos. ¿De qué manera se pueden conocer los estorbos? Pues hay que ponerles a prueba. Esto es como una especie de campo, un laboratorio, ¿no? Un laboratorio. Tú les tienes que poner a prueba. Entonces, tienes que hacer algo y entonces tienes que comprobar. O sea, quiero decir, depende la actividad que sea, claro. Pero siempre tienes que ver un poco cuáles son los pensamientos que a ti te están diciendo hasta aquí o hasta aquí no, tal. Entonces, una herramienta buena, por ejemplo, que a mí me sirve es pues que esto podía ser un ejercicio, ¿no? Que si a quien le apetezca, si a ti te apetece hacerlo, pues lo puedes hacer y a lo mejor luego yo qué sé, me lo puedes mandar o lo podemos ver, no sé. El ejercicio sería el siguiente, es como hacer una lista de, por ejemplo, 5 personas a las que tú admiras, ¿no? 5 personas que tienen un trabajo que tú admiras. Lo puedes admirar, yo qué sé, cualquier persona. Cuanto más cercanas sean, claro, si dices, no, es que yo admiro a Alfonso X el Sabio, dices, bueno, pues vale, sí, pero más complicado ahí, ¿no? Pero si, yo qué sé, admiro a un cantante que hay, pues es un cantante que está vivo, ¿no? Que tiene 29 años, ¿vale? Pues entonces, sí, está ahora aquí. Entonces, digamos, haces esta lista de 5 personas que admiras su trabajo, ¿no? Entonces, aquí está el truco, que tú pensarás, claro, yo es que admiro a estas personas porque lo hacen bien. Hombre, lo hacen bien. Bueno, lo hacen. Básicamente lo hacen. No es que lo hagan bien, básicamente lo hacen. Entonces, lo que hay que entender es que si tú admiras a estas personas es porque hay algo de tu alma, ¿no? Se podría llamar tu alma. Hay algo de tu alma sensible que se ve reflejado en esa persona. Entonces, eso significa que hay algo de ti que sabe, que intuye que podría hacer algo, no exactamente de la misma manera, pero podría hacer algo que tú lo sientes reflejado en eso, en ese trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta que no es que te admiren porque tú digas, he escuchado a todos los raperos que hay o a todos los que hacen trap de todo el mundo y he elegido a estos porque analizándolo objetivamente he decidido que esos son los mejores. No. Tú de repente escuchas una música y dices, ¡ay, me encanta, me gusta mucho! Claro, bueno, porque eso hay algo de ahí que te está hablando de ti, ¿no? Está hablando de ti. Por eso yo siempre considero que en el arte tienes que estar incluido tú. Si tú no estás incluido en el arte, no es arte. O sea, el arte está incluido tú como espectador. El arte siempre tiene que incluir al espectador. Otra cosa es el arte ya histórico, o sea, quiere decir, lo que se ha históricamente han desarrollado los historiadores del arte y han decidido que es arte y lo han analizado, lo han cortado, está todo cortadito, analizado, lo ponen en un libro y está muy bien. Y eso está genial, pero que sepas que eso no quita que haya, digamos, la experiencia artística del presente, ¿no? Y que tú te puedas relacionar con una obra de arte a través de la historia del arte o a través de tu percepción sensible, o sea, que es simplemente lo que sientes al verlo o lo que piensas al verlo o lo que te da la gana. Entonces, a ver, ¿qué me he perdido? Sí, vale, entonces eso, cinco personas a las que admiras, ¿no? Entonces, digamos, el ejercicio sería el siguiente. Tú tienes... Voy a beber agua otra vez porque ha sonado la alarma. Tienes que escribir la lista de las 5 personas que admiras. Cuanto más cercanas a ti, mejor, digamos, cuanto más vivas, más reales, no que sean, eso ya digo, que no sea pues alguien histórico, porque eso ya es más difícil.
Y el ejercicio es decir qué cosas se permiten estas personas que tú no te permites. No significa que tú estés ahí diciendo que tienes el mismo tipo de talento o que tienes algo. No, no, es que cosas se permite esta gente que tú no te permites. Porque si tú admiras a estas personas es porque tú sientes que hay una intuición respecto a eso, pero que sin embargo que no te lo permites. Entonces, ¿qué cosas se permiten estas personas que tú no te permites? Entonces, cuanto más entres en esto, cuanto más dolorosamente entres en esto, ¿no? en esa lista, más vas a entender cuáles son las ideas que te impiden hacer esto. Entonces, ahí está, ahí digamos, el trabajo, bueno, digamos, ahí la cuestión está en algo tan sencillo como que simplemente entenderlo, ¿no? Es como, ¿por qué todo el mundo? O sea, digamos, no porque todo el mundo, digamos, ¿por qué yo admiro esto y no soy capaz de hacerlo? ¿No? ¿Por qué? No sé, ¿por qué? ¿Por qué? Porque al final los que hacen cosas no son ni objetivamente no son los que mejor lo hacen ni nada, simplemente son los que lo hacen. Es lo que decía el otro día. Es lo que decía simplemente el otro día. Es que es los que están en el juego y los que están viendo el juego desde fuera. O sea, estás en el juego y el juego siempre se hace mal. O sea, quiero decir, siempre se puede pensar que se hace mal el juego, pero lo estás haciendo. Entonces, obviamente ese es un gran problema. No sé, el miedo a no querer estar en el juego y que ese que también eres tú, que está fuera del juego, piense, fíjate, qué mal lo está haciendo. O sea, ay, ahora. Sí. Entonces, claro, o sea, quiero decir, yo siempre parto de que las ideas tienen como que calar realmente. Entonces, si tú una de estas ideas la conoces, ya la has puesto en funcionamiento y, bueno, os digo, no la has puesto en funcionamiento, sino que la entiendes conscientemente, pero no va a ningún sitio, ¿no? Pues eso es porque esa idea realmente todavía no la has integrado realmente como conciencia, o sea, no estás haciéndolo. Entonces, ahí la acción, o sea, no se te está permitiendo la acción porque no has entendido realmente esa idea. Entonces, esto es una manera de entender la idea, de entrar, ¿no? Entonces, aquí es ir entendiendo qué cosas no tienes, justamente, qué cosas no tienes permitidos. O sea, para qué cosas no tienes permiso. Pero el permiso es muy paradójico también. Es algo que realmente lo consigues a la vez que lo haces. Entonces, claro, o sea, quiero decir, el permiso no es que eso también, yo creo que también lo tenemos muy integrado, como que el permiso es un permiso que nos viene externamente y nos da. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en situaciones de bloqueo creativo se intenta buscar el permiso externo como el que busca un salvoconducto para pasar a un sitio prohibido. O sea, pues no funciona así. El permiso se obtiene haciéndolo. O sea, que claro, es paradójico. Porque claro, dices, ¿cómo voy a conseguir el permiso? Pues sí, es que así funciona. Entonces, externamente no funciona así. Externamente tú pides permiso y te lo dan. Pero este permiso es, digamos, a la vez que lo empiezas a hacer, es como te empieza, o sea, empiezas a tener permiso. Entonces, primero de todo, hay que entender qué es lo que te impide darte el permiso. ¿Y qué pasa? Solamente sabiendo qué cosas admiras, o sea, qué cosas intuyes que están dentro de tu alma, que son posibles para ti, que tienes esa inquietud, que tienes esa cosa como que no puede ser, que por eso no estás a gusto en tu trabajo, no estás a gusto en no sé qué, o quieres hacer algo más, o quieres no sé qué, o estás haciendo algo pero quieres más. Eso se obtiene primero entendiendo qué es aquello que tienes que perder, ¿no? Que es aquello tan valioso que perderías si te dieras el permiso.
Siempre tiene que haber una cosa que, que se pierda a la hora de a la hora de avanzar. O sea, esto es una idea que es una idea que la repetiré 1.000.000 de veces y a mí me ha costado, de verdad te lo digo, me ha costado 10 años o más, 13 años entenderla. Como 13 años, que es no hay no hay crecimiento sin una pérdida. Y esa pérdida siempre es algo valioso. Entonces, es así de claro. Solamente puede haber crecimiento si hay una pérdida. Pero tienes que conocer esa pérdida. Entonces, solamente por eso, este ejercicio de que tú escribes estas cosas y entras ahí dentro, y entras ahí dentro de decir qué cosas se permiten estas personas, ¿no? Estás usando estas personas como reflejo tuyo. ¿Qué cosas se permiten estas personas que yo no me permito? ¿No? ¿Qué cosas se permiten estas personas que yo no me permito? Porque ahí vas a entender, digamos, por ¿cómo se dice? Por contraste, eso que tú no te estás permitiendo, eso que tú te estás limitando. Entonces, bueno, eso es una manera de empezar para empezar a entender, porque si no se entiende esto, si no entiendes, si realmente no entiendes qué es eso que te está atando, ¿no? O sea, qué es eso que estás reteniendo, no vas a decidir, no vas a poder avanzar, porque no vas a poder ser consciente de que eso es lo que tienes que soltar. O sea, digamos que tienes que soltar eso, que suele ser algo que te está protegiendo también. Te está protegiendo aunque sea de manera simbólica, emocionalmente o lo que sea. Entonces, ¿qué hora es? Vale. Bueno, pues más o menos esto es lo que quería decir con toda esta historia que me he montado. O sea, entender que eso son instituciones que te están gobernando, pero son instituciones que te están gobernando desde o sea, que son tus propias creencias. Vale. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues, si alguien tiene alguna pregunta, pues genial. A ver, voy a ver si hay alguna pregunta aquí. ¿Es normal que me emocione oyendo esto? Sí, es muy normal. ¿Es normal que me emocione oyendo esto? Pues sí, es normal. ¿Por qué? Porque en realidad tú lo sabes. Tú sabes que eso está ahí, pero no sabes cómo hacerlo. Entonces, una cosa importante es que cuando uno está en una situación de bloqueo, se tiende a buscar soluciones externas conocidas. O sea, quiero decir, dices, ay, es que yo quiero expresar algo, entonces quiero ser escritor. Y es como, bueno, escritor es una cosa ya quieta. Tú escribe, investígate, y si a lo mejor acabas siendo escritor, pero no quieras ser escritor, no quieras ser una cosa. Busca e investigarte. A ver, espera, que se me están pasando muchas preguntas. A ver, ¿cómo dice el primer párrafo del libro? Para avanzar pierdes las instituciones que te gobiernan. El primer párrafo dice, el gran fin trae la destrucción de todas las instituciones que has creado y que crees que te gobiernan. Todas las instituciones que has creado y que crees que te gobiernan. De cómo conseguir tu libro desde Argentina. Bueno, pues mi libro lo vendo yo en la página web, en mi página web, que es monoperro.com. Y yo bueno, ahora no sé si lo voy a poder mandar, pero cuando pase este periodo lo mando donde sea. ¿De dónde vienen mis propias creencias? Pues tus propias creencias vienen de esa nube de pensamientos, ¿no? Y de ideas que ha habido en el mundo, que han sido infinitas, y tú has elegido unas cuantas. ¿Por qué? Porque en ese tipo de creencias te mantienes, te reconoces, ¿no? Te dan identidad. Entonces dices, yo soy esta persona, la que piensa esto. Entonces tú dices, yo es que no puedo subir la montaña porque me ahogo. Entonces, bueno, pues
pues eso te da identidad, y eso te crea el mundo. Entonces, digamos, es una fábula que tú has elegido. Has cogido muchos personajes, has elegido unos cuantos personajes que han dicho unas cuantas frases y con eso has creado tu propia historia. Ay, espera. ¿Qué más? A ver, ¿cómo se hace esto? ¿Qué es eso valioso que pierdes? ¿Una creencia? Bueno, a veces lo que pierdes es... a ver, lo que puedes perder, valioso que puedes perder, pues es la posibilidad del amor de alguien, ¿no? Porque imagínate que tienes un grupo de amigos y de repente tú y ese grupo de amigos os reunís para tomar cerveza en el parque y entonces tú de repente notas que eso no es para ti, que tú quieres hacer otras cosas, que tienes otras inquietudes, pero de repente dices, quisiera dejar de tomar cerveza. Y tú piensas, quiero dejar de tomar cerveza, ¿no? O quiero dejar de hacer este tipo de vida, de fumar porro, lo que sea. Y entonces, ¿qué pasa? Dices, ¿por qué no lo dejo simplemente? No, pues porque al dejarlo tienes miedo de que ese grupo de amigos, perder ese amor de ese grupo de amigos, ese soporte de ese grupo de amigos. Eso multiplícalo por 1.000.000, ¿no? Respecto a todas las cuestiones, bueno, 1.000.000 no, pero por 1.000 sí, respecto a todas las cuestiones emocionales de la familia, de la sociedad, de un montón de creencias personales, ¿no? Que incluso tú vas a ser de distinta manera. Por eso cuando tú entras en este espacio desconocido de creación, realmente pierdes un poco el control de ti mismo. O sea, porque ya, bueno, ya, o sea, si lo haces verdaderamente, no con esfuerzo, sino con conciencia, al final pierdes un poco ese control sobre ti mismo. Entonces, claro, eso es lo que pierdes. Eso es una de las cosas valiosísimas que pierdes, que es un amor concreto, a lo mejor, una protección concreta, que piensen de ti unas cosas concretas, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo perder el miedo al ridículo? Pues mira, el miedo al ridículo lo pierdes haciendo el ridículo. No hay otra. O sea, quiero decir, haciendo esas cosas, porque es que al final las cosas que vas a hacer no van a ser ridículas, simplemente son cosas que tú quieres expresar, bueno, pues serán ridículas para alguien, esto a lo mejor es ridículo, esto que estoy haciendo yo es ridículo para mucha gente y sin embargo aquí pues a lo mejor hay 100 personas que les parece bien, pues oye, pues ya está. Pues sí, pues al final haces el ridículo, ¿no? Cuando hablas de cuentos, ¿tenías alguno en concreto en la mente que recomendarías? Hombre, yo recomiendo los cuentos no sé, hay muchos cuentos ahí, pero cuentos de hadas, los hermanos Grimm tienen muchos cuentos que son maravillosos, la verdad. Los leo a menudo y se los leo a mis hijos y con eso me nutro. Esto ya lo he dicho. Dice, un ejemplo de pérdida personal tuya que soltaste al avanzar en algún aspecto. Pues hombre, sí, pues es lo mismo que he contado. Amistades muchísimas, con la familia también mucho, con una idea sobre mí mismo mucho, porque yo realmente no quería ser esto, yo ya lo he dicho 1000 veces, yo no quería ser esto, si yo le hiciera caso digamos, a estos estorbos, pues esos estorbos me dicen, tú deberías ser otra cosa, ¿no? Otra cosa, ser más, no sé, más serio, más, no sé, no hablar de estas cosas tan horribles que hablas tú. Pues bueno, eso está ahí, eso es también algo que yo he perdido, ¿no? Pero bueno, al final, es que lo que pasa es que luego cuando entras ya, digamos, esas pérdidas te das cuenta de que eran solo símbolos, no eran nada real, ¿no? Pues bueno, es como un amigo de la infancia o un novio pues es como, bueno, tampoco es para tantos. Con instituciones también al sistema en el cual vivimos. Bueno, yo dejaría lo externo aparte. Yo hablo siempre de cosas internas, ¿no? De las instituciones internas. ¿Cómo descubrir aquello? Me pregunto cómo descubrir aquello que te apasiona cuando te sientes un poco vacío. Pues lo descubres empezando por algo. Empieza, o sea, no sé, yo te diría, empieza por este ejercicio. Simplemente señala 5 personas que admiras y mira a ver qué cosas se permite esta gente que tú no te permites. Empieza por ahí, pero simplemente yo diría a través de tu gusto. El gusto es lo que el gusto está hecho para eso, para que tú a través de lo que te gusta encuentres tu talento, está a través de lo que te gusta. Lo que pasa es que, claro, ahí está toda esta maraña de las cosas que hemos estado hablando ahora y que hay mucho más que hablar, claro.
¿Por qué? Porque las ideas son como, digamos, es como si nosotros tuviésemos un paraguas, ¿no? Y las ideas, ¿no? Este tipo de ideas sería como la lluvia. Entonces, tiene que llover mucho, 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 hasta que ya el paraguas no soporta más y cala, ¿no? Porque, digamos, nuestro cuerpo es un sistema de protección también. Entonces, el cuerpo tiene que, una idea es una información que el cuerpo tiene que entrar a través del cuerpo y asimilarla, ¿no? Entonces, es como la comida. Tú la entras y de lo que comes y al final lo que cagas, pues tu cuerpo se queda con algo, ¿no? Pero también el cuerpo tiene que ir entrenando para ver qué es, o sea, para ir integrando esa información. O sea, que al final, sí, por eso, digamos, la conciencia tiene esa capacidad, ¿no? De ir permitiendo que esas ideas vayan calando y calando. Sí, el otro día conseguí atreverme a hacerlo. Dice, el otro día conseguí atreverme a hacer lo que quiero. Me lo pasé súper bien, pero después empezaron los miedos y las dudas. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, eso es lógico. Cuando tú haces algo, lógicamente los miedos y las dudas van a volver para intentar sacarte de ahí, porque eso te va a llevar a un sitio, te va a llevar a un sitio desconocido. Entonces, eso, o sea, quiero decir, yo, mi experiencia es que esos miedos y esas dudas no te van a abandonar nunca. Lo que pasa es que vas a poder empezar a trabajar con ellas, pero abandonarte no te van a abandonar nunca. A mí no me han abandonado nunca, pero y las tengo. Lo que pasa es que ahí es donde yo pongo en funcionamiento un tipo de mecanismos, ¿no? Consciente, digamos, o juegos que yo me invento para poner para permitirme esto, pero esto es algo constante. O sea, eso es una cosa que también dice, en algún momento se dice en el Gran Fin, dice, ¿dónde estará? Dice, el gran fin es la asunción del movimiento. O sea, es verdad que el movimiento es constante, pero no lo asumimos. Siempre estamos intentando volver a la vida normal, ¿no? Siempre estamos diciendo, vamos a intentar volver a lo normal, ¿no? Por ejemplo, esto que está pasando ahora de estar confinados, siempre pensamos, a ver cuándo volvemos a lo normal. No, normal no va a venir nunca, va a venir otra cosa, lógicamente. O sea, el movimiento es asumir el movimiento. Dice, tras el gran fin no hay soluciones generales. O sea, la misma solución que te sirvió ayer no te va a servir mañana, ¿no? Que eso también es como esa cosa mental de que siempre quieres aplicar la misma solución, pero son problemas distintos porque existe el movimiento. Dice, el gran fin requiere recursos constantes. O sea, recursos constantes es justamente lo que sería la creatividad, ¿no? Es que tú estás vivo y entonces a cualquier estímulo del mundo tú puedes poner algo en el mundo nuevo porque estás vivo. O sea, no hay que tener, o sea, el mayor miedo es a la falta de tus propios recursos. Dices, ¿haces psicomagia? No hago psicomagia. La envidia sería una distorsión de la admiración por las creencias sobre uno mismo que te gobiernan como pensamientos de inferioridad e incapacidad. Sí, claro, la envidia justamente es simplemente es como saber que es la intuición, es esa intuición, pero que no has entrado en esa intuición y te has quedado fuera, entonces te quedas como que hay algo de otra persona que es tuyo. Entonces, pero en realidad parte de eso, de que es como cuando tú tienes una idea y de repente no la haces y alguien la hace y dice, ¡ay, maldita sea! Claro, bueno, pero ahí está la cosa, ¿no? Que es porque tú te has impedido hacer eso, te has impedido llevarlo hasta el final. Dice, a mí me pasa que me estoy cansando. Ay, a mí me pasa que me estoy cansando un poco de mis creencias. Las empecé a ver hace tiempo y aunque no logro deshacerlas todas, quiero crear de una vez por todas. Bueno, pues es lo mismo, es que tienes que localizar eso que te está protegiendo, eso que perderías si entrases en el otro lugar. Dice, a través de tu identidad te proteges, esa misma asociación actúa de bloqueo, ¿no? Justo, claro, tu propia identidad es como desde donde tú te reconoces con cierto espacio, con unas ciertas acciones, ¿no? Entonces eso al final te está protegiendo. Entonces